Había una vez un reino de fantasía con hadas, dragones, caballeros y todas esas cosas que tienen los reinos de fantasía. La primera versión la escribí hace ya algunos años y fue porque mi hermano me pidió que escribiera un libro que se llamara Mago por accidente. Entonces yo pienso que él pensaba que sería un libro juvenil como otros que he escrito, pero a mí es que ese título me sugería algo más divertido, ¿no? más humorístico. El joven ratón recibe por accidente los poderes del malvado mago Caldiarus. Ambos inician un delirante viaje en el que conocerán una serie de personajes extravagantes y vivirán emocionantes aventuras repletas de humor. Es un libro que retoma un poco todos los tópicos de los libros de fantasía y de caballerías para hacer para pasarlos un poco de rosca y buscarles la parte cómica, ¿no? Un apasionante relato que transcurre en un sugerente mundo de fantasía. Sí, estoy abierta a que haya una segunda parte. Además tengo trama y todo, y ya sé lo que va a pasar, y sé a qué personajes voy a rescatar y sí. Y qué personajes voy a meter nuevos también. Hola, buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas, y les doy... la verdad es que es impactante ver el salón de actos con tal cantidad de gente joven. Hoy la media es bajísima entre nuestras filas, lo cual no suele ocurrir en este mundo de la cultura. Bueno, el área de las artes y el Ayuntamiento de Madrid está encantado de recibir hoy a Laura Gallego y a la editorial Bruño para hacer la presentación de este libro, y no quería, de verdad es que estoy impactada, es increíble, qué lleno, son más de, tenemos 300 butacas y es que hay gente en las escaleras, en los pasillos. Bueno, la verdad es que es emocionante que la lectura en vuestra edad cause esta sensación y hayáis venido hasta aquí para acercaros a vuestra autora favorita. La verdad es que es precioso. Y nada, yo solamente recordaros que las bibliotecas públicas están también llenas de libros y de otro tipo de materiales, bueno, de libros en papel y en otro tipo de soportes, que hay espacios muy agradables y que están preparadas para que vayáis y para que os llevéis las lecturas que os apetezca a vuestra casa, ¿no? Y sin más, no quiero entretener más porque creo que estaréis deseando escuchar a vuestra autora. Así que le cedo la palabra a Isabel Carril, la directora de Publicaciones Generales de Editorial Bruño, que es la causante de que estemos aquí hoy todos juntos. O sea que, Isabel. Muchísimas gracias, Belén, muchísimas gracias por acogernos en este maravilloso espacio que tenéis con Duque, es un lujo para Madrid, enhorabuena. Y también gracias a toda la mesa, a Javier Rosca, autor muy conocido, dirige la revista online de literatura juvenil, a Alberto Martínez, vicepresidente del comité de UNICEF de Madrid, y a Laura, que no la voy a presentar porque ya es muy conocida. Yo unas breves palabras como Belén para dar enseguida paso a la presentación de los demás componentes de la mesa.
Quiero comentar que, bueno, agradeceros a todos la presencia aquí y acompañarnos a la celebración del número 200 de la colección Altamar, que es el libro de Laura, Mago por casualidad. Solamente comentar que esta colección hace casi 25 años que se inició y quiero comentar y decir que la que inició la colección y la ha dirigido hasta hace muy poco es Trini Marul. Un aplauso para ella. Y estos 200 libros son una maravilla el haberlos dirigido. Se jubiló hace muy poco, una merecida jubilación después de un trabajo espléndido. La colección Altamar ha logrado reunir a los mejores y más prestigiosos autores e ilustradores de literatura infantil y juvenil. Mis agradecimientos para todos, porque hay muchas personas, aparte de la buena dirección de Trini, que han hecho posible estos 200 números. En especial también a su editora, Begoña Lozano, que también está aquí con nosotros. La colección cuenta con títulos y aconsejados clásicos que han pasado de generación en generación a niños y que hay jóvenes y adultos ya, personas ya incluso con hijos que les pasan los libros de Altamar. Es una colección que también quiero comentar que tiene cabida títulos de todos los géneros: fantasía, aventura, cuentos, ciencia ficción, humor, misterio, incluso libros tan difíciles de publicar como pueden ser poesía y teatro. Hola a todos. Para mí es un auténtico placer y un honor estar hoy aquí, porque yo sigo haciendo cola para las firmas de Laura igual que vosotros, sigo esperándome las 3 horas tranquilamente. Empecé con Tríada y miro hacia atrás, ¿no? Y cuando tú oyes a alguien decir hay un autor que me ha marcado mucho por esto y por lo otro, yo miro para atrás y prácticamente a la única que veo es a Laura, y luego están todos los demás, por supuesto, pero Laura como eclipsa bastantes de los recuerdos que tengo desde hace muchísimos años. Y muchos de vosotros estáis en el foro, yo llevo en él años, he sido señor de la torre, he trabajado de moderador con Laura y con el resto del equipo. Ahí conocí a mis mejores amigos, conocí a mi novia, y no solo eso, sino que yo creo que hay algo que Laura no sabe, y es que Cuentos de Berezunu, mi primera novela, empezó a escribirse en su foro, que luego lo quitamos. O sea que para mí, como veis, hay mucha historia mía en todo tu trabajo, porque si Laura ha hecho algo muy bien, aparte de escribir pues estas historias que han llenado nuestros sueños durante años, es este fomento por la lectura y por el amor a los libros. Y a mí no me sorprende en absoluto ver esto, de hecho me parece que está un poco vacío por ahí al fondo. Esto es lo más normal del mundo cuando hablamos de Laura, porque es que prácticamente todos hemos empezado a disfrutar con pasión de la lectura, no digo a leer, algunos sí, con Laura. Yo me acuerdo la primera vez que la vi, que fue de hecho primera vez que fui a firmar un libro a un autor. Yo de los nervios arrastré a 2 amigos míos que ni leían ni nada, pero bueno, yo les dije os venís. Y estuve ahí mi hora y tanto esperando, porque llegué pronto, ¿no? Porque no hubiese gente, y fue para Tríada. Y cuando llegué, bueno, me temblaban las manos y las piernas, y como todos nosotros, yo creo que todos hemos experimentado ese momento. Todos me dicen que sí con las manos, lo que es cosas de la cabeza, perdón. Y iba con mi montón de libros, por supuesto, porque claro, en estas ocasiones coges a Laura y tienes que llevarle todos tus libros, por supuesto. Y iba yo con mi montaña, que luego, cómo duele la espalda, me cargar con ellos. Pero me hizo una ilusión enorme conocer por fin a una autora en persona. Y además le dije, si escribo es gracias a ti. De hecho, Cuentos de Berez en los agradecimientos aparece un agradecimiento dedicado a Laura por haberme enseñado prácticamente a leer con esta pasión y a escribir como escribo. Y de hecho luego en Tempus Fugit, años después, la cita con la que arranca el libro es del coleccionista de relojes extraordinarios, que es uno de los libros que más me gustan. Mago por casualidad tuve la suerte de leerlo hace un par de semanas, me encantó, fue un viaje de Valencia a Madrid con el que me reí muchísimo. De hecho,
Claro, yo no tenía todavía la edición en papel porque ha salido hace apenas unos días y yo lo iba leyendo en el ebook encantado y claro, cuando llegó la edición a casa y vi estas ilustraciones, lo único que hice fue empezar por la página 1, no leerlo porque no tenía mucho tiempo, más que los trozos que más me habían gustado, pero fui viendo todas las ilustraciones para ver cómo eran los personajes que yo me había imaginado y eran exactamente como me los había imaginado. Y yo creo que para un fan de Laura este libro es muy especial porque, aparte de ser suyo en el sentido de que está escrito con su calidad literaria, con esa frescura, con esos personajes, con esos diálogos tan divertidos y tan bien trabajados, creo que tiene un guiño a todos los que hemos crecido y que hemos disfrutado tanto pues, de las Crónicas de la Torre, Memorias de Idún o incluso de Eragon por ser fantasía, ¿no? Por Harry Potter, porque aquí la piedra más mágica de todas, y no es un spoiler, la piedra más poderosa de todas se llama el maldito pedrusco. ¿Quién no tiene un maldito pedrusco en su vida? Y así todo, entonces es una broma continua y tiene muchísimos gags para quienes leemos un montón de fantasía, como es mi caso. Y ya por último, solo mencionar que cuando terminéis el libro os miréis los nombres de los capítulos en el índice, porque es como un decálogo de lo que no hay que hacer en un mundo de fantasía o lo que sí que hay que hacer. Y lo más curioso de todo es que prácticamente todos los capítulos empiezan por un no. No te metas en asuntos de magos, nunca hagas tratos con el reino de ladrones, no es recomendable entrar en un bosque tétrico, no intentes hacer razonar a un enano, no escuches el canto de las sirenas, no. Básicamente lo que tienes que hacer cuando entres en un mundo mágico es quedarte muy quietecito y no tocar nada. Si no te va a pasar como al ratón. Así que, de verdad, muchísimas gracias a Bruño, a Isabel, a Laura y a todos por haber venido. Para mí, de verdad que si nos ha notado, es un honor y un placer y un gusto estar aquí. Y ya le cedo la palabra a Alberto. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería, en nombre de UNICEF, agradecer a Laura Gallego y a la editorial Bruño el que nos haya invitado pues, a participar en la presentación de este libro que, como estamos diciendo, va a ser tan interesante y tan divertido, ¿no? Aparte, yo creo que hoy, esta tarde, tiene una magia especial, por un lado por el libro que tenemos aquí, El Mago por Casualidad, pero también por la magia que estamos viendo que despiertan todos estos jóvenes y todos estos niños que nos acompañan en este acto, ¿no? Me gustaría especialmente dar las gracias a Laura por su solidaridad y por su generosidad con UNICEF, porque la verdad que es admirable pues, que nos haya cedido los derechos de autor de este libro y que gracias a ello pues, UNICEF, como Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, va a seguir trabajando en ese objetivo que tenemos, que es el de garantizar los derechos de los niños en todas las partes del mundo, ¿no? Principalmente en aquellos países donde la infancia es más vulnerable y al final lo que tratamos de lograr es que los niños puedan ir a la escuela, tengan su educación, vivan en unas condiciones higiénicos saludables muy favorables, porque desgraciadamente hay muchos niños que se mueren por debajo de los 5 años y también lo que hacemos pues, es trabajar con los gobiernos de esos países para que adopten políticas a favor de la infancia, ¿no? Yo creo que esta fusión de literatura y de infancia y de solidaridad que vamos a presentar hoy, que estamos presentando aquí en directo, va a ser un gran éxito y yo creo que vais a disfrutar muchísimo con el libro. Muchas gracias. Laura, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido a la presentación del Mago por Casualidad. Muchísimas gracias también a Leila, a Isabel, a Alberto, a Javier por esta bonita presentación, esta magnífica presentación, que, bueno, es que estoy muy emocionada. No sé, muchísimas gracias de verdad por estar aquí acompañándome. Y bueno, normalmente en las presentaciones, en las charlas, lo que más me cuesta es saber cómo empezar. La gente que ya ha venido a varias ya sabe que luego me lanzo, me enrollo y empiezo hablando yo y luego ya no habla nadie más. Pero en estos momentos en los que dudo, digo, ¿por dónde empiezo a contar, a hablar de este libro? Porque hay tantísimas cosas que contar. Y creo que quizá lo mejor sería empezar desde el principio. Desde el principio, y el principio se remonta hace 20 años. Cuando yo pues, era una niña de 14 años, 15, que empezaba a escribir. Y bueno, pues tenía sus novelas en el cajón y bueno, pues pretendía publicarlas, ¿no? Participé en un par de concursos, no hubo suerte. Y bueno, pues hubo un momento en que decidí mandar un montón de cartas a editoriales
para ver si alguna de ellas estaría dispuesta a atenderme, ¿no? Pues cogí, como entonces no teníamos internet, cogí todos los libros que tenía en la estantería y empecé a mirar las direcciones de las editoriales que ponían en ellos y mandé, no sé si 10 o 12 cartas, quizá fueran 20, no sé cuántas fueran, el caso es que fueron muchos. Y solamente me contestaron de la editorial Bruño. Y la persona que firmaba esa carta se llamaba Trini Marul. Es que es un nombre que no se me olvida en la vida, porque todavía guardo esa carta que está ya pues hecha polvo, por supuesto, la guardo con mucho cariño, pero 20 años son 20 años, no hay que decirlo. Y en esa carta me decía que bueno, pues que había veces que casi me las he memoria. Hemos recibido tu carta llena de ilusiones y buenos deseos, ya preciosa, preciosa. Y me animaba a enviarles, se me ha puesto la piel de gallina. Y me animaba a enviarles una obra, decía la que tú consideres como la mejor y la valoraremos y te daremos nuestra opinión con todo cariño. Bueno, pues yo evidentemente, loca alegría, a vuelta de correo, les envié pues la última novela que había escrito, ¿no? Y bueno, de ahí se inició una correspondencia, yo le iba mandando mis libros y ella me iba contestando con la crítica a aquellos libros. No podía publicármelos porque yo siempre digo, nadie nace sabiendo escribir. Y yo he tenido que escribir mucho para llegar a aprender a escribir medianamente bien. Entonces aquellos primeros libros no se publicaron, pero gracias a las pautas que ella me daba, pues este libro es demasiado largo, tienes demasiados personajes, o el lenguaje que utilizas es un poco anticuado, cosas que tiene leer mucha Biblia, por ejemplo, ¿no? O sea, no se corresponde con la forma que tienen de hablar los chicos de hoy en día, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo las iba anotando. Y bueno, pues pasó el tiempo. Años más tarde, pues gané el premio de Barco a Vapor, empecé a publicar libros, me convertí en escritora profesional y la segunda vez que gané el premio Barco a Vapor tendría ya pues 24 años o por ahí. Ya es que estamos hablando de que habían pasado ya 10 años. Pues en un evento literario, creo que fue precisamente esa entrega de premios de Barco a Vapor, venía mucha gente del mundillo, conocía a mucha gente, y entre todas las personas que se me acercaban a hablar conmigo, pues una persona que se acercó me dijo, bueno, que sepas que yo trabajo en la editorial Bruño, que si alguna vez quieres que colaboremos, pues me dio su tarjeta, leí el nombre y vi Trini Marul. Digo, no puede ser, o sea, es que no nos habíamos visto nunca, solamente nos habíamos, habíamos tenido una correspondencia por carta, pero yo no digo, no, es que además ella estaba de editora todavía en la misma editorial, que como he aprendido, es difícil llegar a estar tantos años en un puesto, sobre todo hoy en día que los editores y las editoras van cambiando tanto, ¿no? Y ella seguía ahí. Y entonces yo le dije, tú no te acordarás de mí probablemente, estoy emocionada, pero yo soy aquella niña que te mandaba libros y todo eso. Ah, sí, pues nada, tenemos que ver y tenemos que volver a quedar y todo eso y colaborar juntos en alguna ocasión. Bueno, luego vino toda la vorágine idunita, toda la locura de los libros de memorias de Idun y bueno, mi vida la verdad es que se convirtió en un auténtico caos. Pero Trini estaba allí, en todos los eventos literarios, para recordarme, acuérdate. Yo sí, lo tengo en mente. Y empiezo contando esta historia en orden cronológico, pero llega un momento en el que se juntan varias cosas, varios datos, varias historias que vienen a confluir a la vez. Al mismo tiempo yo tenía un libro escrito que se llamaba Mago por casualidad, ¿no? Y lo tenía escrito desde hace bastante tiempo, pero tenía dudas con él porque yo normalmente escribo libros juveniles. Entonces normalmente se tiende a pensar que infantil y juvenil es lo mismo, y la verdad es que no lo es. Yo siempre digo que escribo libros juveniles porque la mayoría de mis lectores son jóvenes, ¿no? Pero yo escribo lo que me gusta a mí, que tengo 34 añazos, y resulta que lo que me gusta a mí pues también gusta a un montón de lectores adolescentes, de lo cual estoy muy orgullosa. Pero claro, ya te plantean que para escribir libros para niños tienes que cambiar el tono. ¿Y cómo se hace eso? A mí me parece dificilísimo escribir libros para niños. Entonces este libro lo tenía ahí y no sabía muy bien, no tenía esa seguridad que suelo tener con otras novelas, ¿no? Digo, no sé si vale la pena, porque digo, a mí me parece muy divertido, pero claro, mi humor a lo mejor no es el humor que puede gustar a otras personas, ¿no? Bueno, pues coincidió que varias personas de mi entorno lo leyeron. Y lo leyó también un amigo que trabajaba en la editorial y la verdad es que le hizo mucha ilusión publicarlo, ¿no? Luego por una serie de circunstancias me lo volvió y me dijo, no te lo voy a poder publicar, pero por favor, y además es que aparece en la dedicatoria, a Pablo que me pidió por favor que le diera otra oportunidad, por favor no lo dejes en el cajón, mándalo a otro sitio, muévelo. Y yo estaba pensando, pues sí, lo tendré que mover, lo tendré que mandar a otra editorial y por lo menos para que otras personas juzguen y me digan qué les parece, ¿no? Al mismo tiempo, es que todo esto sucedió más o menos a la vez, al mismo tiempo coincidió que fui a la sede de UNICEF en Valencia
porque quería hacer una serie de regalos y fui a la tienda que tenían allí para comprarme. Tienen una serie de objetos, de cosas muy bonitas, que son cosas solidarias, ¿no? Y ya había visto los regalos en la página web y me interesaba una serie de cosas que no tenía en internet. Digo, bueno, pues voy a la tienda de UNICEF en Valencia y lo compro allí. Coincidió que una de las personas que estaba allí me reconoció. Y entonces, hombre, Laura Gallego, tú eres escritora, mis hijos te leen, tal, sí, soy yo. Bueno, pues podrías hacer algo con UNICEF. Y yo dije, vale, pues mira, no es mala idea. Entonces, todo coincidió. Y hace más o menos un año, en la entrega de premios de Barco a Vapor, porque es ahí cuando Trini y yo nos vamos encontrando año tras año, pues volví a encontrarme con Trini. Me dijo, acuérdate, que ya ha pasado tiempo y no te acuerdas. Yo, sí, me acuerdo, lo tengo en mente. Y entonces me acordé. Pablo me ha dicho que no deje Mago por casualidad en el cajón. Y yo dije, bueno, voy a mandárselo a Trini porque como ella siempre ha sido muy sincera conmigo y si un libro mío no le ha gustado, me lo ha dicho, pues que ella lo lea y que opine. Y le dije, mira, pues tengo un libro, lo que pasa es que no es juvenil, es un poco más infantil. Sí, mándamelo, como siempre hemos hecho, y yo te lo leo y tal. Y seguimos cada uno a lo nuestro, pero yo seguía dándole vueltas y me acordé, UNICEF. Y luego le dije, oye, ¿y no sería posible, qué te parece que los derechos, no sé, pues los done UNICEF y tal? Porque es una cosa pues que la tendría pasado hace tiempo con algún libro y me dijo, sí, no hay ningún problema porque lo hemos hecho con otros autores. Y con otros libros, y sabemos cómo el procedimiento, perfecto, todo iba encajando. Tiempo después me llamaron y me dijeron que el libro les había gustado, que habría que reescribirlo, por supuesto. Este libro, tal como ha salido, no es el mismo libro que yo escribí hace X años, está reescrito, está revisado, está corregido por todas partes. Y bueno, pues convendría pues, que hiciéramos esta serie de cambios, y sí, me parece muy bien. Y hemos pensado, cuando les mandé la segunda versión, les gustó mucho y dijeron, hemos pensado que este año, como toca el número 200 de la colección, que podría ser el tuyo. Y entonces yo dije, ostras, es que es un inmenso honor el que me hacen, ¿no? Que es la primera colaboración, vale que nuestra relación ya es de hace muchos años, pero que la primera colaboración con Bruño sea el número 200 de una colección que ya tiene tantos años, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a hablar con Isabel porque Trini ya se había jubilado. Pues, bueno, afortunadamente me dio tiempo a enviar el libro antes de que dejara de trabajar en Bruño, porque si no ya habría sido como decir, bueno, es que esto no puede ser, ¿no? Y entonces le comenté, oye, hablé con Trini el tema de la colaboración con UNICEF y ella me dijo, fíjate que con el número 100 ya lo hicimos. Y yo dije, no puede ser, que todo encaje con esta perfección, ¿no? Y luego lo demás pues ya es historia, hicimos la edición, contaron con el ilustrador, con José Luis Navarro, para hacer la ilustración no solamente en la cubierta. Si veis el libro veréis que lleva ilustraciones dentro a color y son preciosas, ya han quedado, bueno, es que se me nota que estoy muy emocionada porque es que el libro ha quedado precioso, ha quedado muy bonito y bueno, se lo debemos pues a los editores de Bruño y también a los diseñadores y a José Luis, que ha hecho unas ilustraciones preciosas. Y bueno, pues está la historia del libro, está hoy aquí este libro, que ha habido ya varias personas a mi alrededor que me han dicho, por favor, mándalo, públicalo, que es muy divertido, que está muy bien, y ha coincidido todo, es como si todos los astros hubieran alineado para que todo resultara en el día de hoy, ¿no? Pues que podemos colaborar con UNICEF, que casualmente es el número 200, que casualmente a Trini le gustó, que casualmente ya hacía años que llevábamos trabajando en esto. 20 años han pasado desde aquellos primeros libros que envié. Alguno de ellos está colgado en mi página web, por si alguien tiene curiosidad. Tengo que colgarlos todos, lo que pasa es que, claro, a aquella época ya he dicho que no teníamos internet, ¿no? Tampoco tenía yo ordenador, o sea que es que los mandaba a máquina, yo los escribía a primera mano, después los pasaba a máquina, los fotocopiaba, los encuadernaba y los enviaba. Claro, para ponerlos en la página web hay que escanearlo página a página. Y tengo mucho material inédito, muchas novelas de aquella época que sí me gustaría poner en la web para descarga gratuita, pero que, bueno, pues eso, hay que escanearlos, no es como si tuvieras un documento digital. Y ya me he ido por las ramas. Bueno, lo que iba a decir es que estoy encantada de estar aquí, de hablar del libro, y ya que os he contado un poco la historia del libro, vamos a hablar del libro. ¿De qué trata este libro? Pues es un libro de aventuras, de fantasía, como la mayoría de los que tengo, pero este está escrito en clave de humor. Es un poco recoger todos los tópicos de la literatura fantástica, los caballeros, los dragones, las princesas, por supuesto los magos, y digamos, tratarlo un poco a cachondeo, ¿no? A guasa. Entonces, claro, a mí es un libro que me hace mucha gracia, y de hecho, cuando lo iba corrigiendo me iba riendo yo sola a través de mis propios chistes. Pero no sé si al resto de la gente le hará tanta gracia porque yo tengo un sentido del humor muy peculiar. De momento a la gente que lo ha leído le ha gustado, ¿no? ¿Y de qué trata? Pues
Trata del típico chaval huérfano que trabaja en la típica posada, del típico reino de fantasía. Muchas de las historias de todos los aficionados a la novela fantástica sabrán que hay muchos libros que empiezan en una posada, en un cruce de caminos, con una serie de personajes que se reúnen para empezar una aventura. Bueno, pues este también empieza en una posada, que es la posada del ogro gordo. Y más o menos los nombres también van un poco en clave de humor, ¿no? Y allí trabaja Ratón, que es un chico pues, que es huérfano, que vive ahí en la posada. Un buen día aparece por la posada un mago siniestro, de estos todos que visten de negro, que tienen una pinta, que encima lleva un cuervo negro por ahí, o sea, todo muy siniestro, ¿no? Y este hombre va a la posada porque ha quedado con un mercader que va a venderle una joya mágica que lo convertirá en el hombre más poderoso del mundo, ¿no? La joya mágica se llama el maldito pedrusco. Entonces, toda la novela va en torno al maldito pedrusco y a todas las cosas que hace, porque en un momento dado se descontrolan los poderes del pedrusco, de la joya mágica, y el mago queda convertido en el cuervo y los poderes suyos quedan en manos de Ratón, que es el protagonista, y no los sabe usar. Entonces los dos emprenden un viaje porque el cuervo quiere volver a ser un mago con poderes y Ratón pues no tiene otra cosa mejor que hacer y dice, venga, pues vámonos de viaje, ¿no? Que es un motivo por el cual muchos héroes de literatura fantástica también emprenden viaje. Bueno, no tengo nada que hacer, vamos a vivir una aventura, ¿no? Entonces le pasa una serie de cosas, conoce a una serie de personajes, pues por supuesto pues está el caballero, está el dragón, y el dragón además creo que da mucho juego, está el típico enano con su hacha, pero todo ello así con una serie de pues eso, es todo muy pasado a rosca. Y bueno, ¿y qué más os puedo contar? Pues que espero que el libro os guste, que lo leáis que lo disfrutéis y si no reís y carcajadas, por lo menos que os arranque una sonrisa. Y bueno, esto es una cosa también que tenía muchas ganas de decir con este libro, y si el libro nos gusta, pensad que por lo menos habéis contribuido a una buena obra, porque los derechos van para ustedes. O sea que... Y nada, y pues eso, que siempre me cuesta empezar y terminar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estoy encantada de poder presentar hoy Mago por casualidad y de muchos amigos que han venido, y os lo agradezco muchísimo. Y que disfrutéis de la tarde, que disfrutéis del libro y bueno, pues a seguir leyendo. Muchísimas gracias. Entonces, para llegar a publicar, primero se necesita mucho tiempo y mucho esfuerzo. Segundo, tus libros, o sea, para que lleguen a ser rentables tienen que venderse mucho, y eso también pues lleva su tiempo porque a lo mejor con un libro pues no tienes bastante, pero si ya tienes varios en el mercado, pues ya poquito a poco con los derechos de autor. Es el principal problema que le veo a empezar a escribir. Y luego, el principal problema que le veo ahora mismo a mi situación como autora, porque bueno, afortunadamente pues la gente le gustan mis libros y en ese sentido no tengo problema, es precisamente encontrar tiempo para escribir, porque luego la gente te pide que hagas firmas, que hagas charlas, que visites tal o cual, que vayas a esta feria del libro, que viajes de aquí para allá porque todos quieren conocerte, y entonces llega un momento, yo he tenido momentos en mi vida que digo, basta, soy escritora profesional y no tengo tiempo para escribir. Entonces es difícil por un lado llegar, y por otro lado es difícil encontrar tiempo para hacer lo que realmente es tu actividad, que es escribir, ¿no? Porque todo esto que hacemos, las firmas, las charlas, están bien, pero debería ser secundario. Y el problema es que cuando un autor empieza a tener éxito, ya la gente no entiende que necesita tener tiempo para seguir escribiendo, ¿no? Pero por lo demás yo estoy encantada. A mí me gusta mucho escribir, es algo que hago desde que era muy pequeña y que sigo haciéndolo principalmente porque me gusta. ¿Más cosas? ¿De dónde sacas tú tus historias? ¿Te las inventas o te dice alguien? Yo me las invento porque tengo mucha imaginación, pero tengo mucha imaginación porque la tengo muy bien alimentada. Yo pienso que todos nacemos con un porcentaje de imaginación que puedes ampliar o puedes abandonar totalmente, ¿no? Y es que leo mucho desde que era muy pequeña. Entonces yo creo que eso me ha permitido tener una imaginación bastante extensa que genera bastantes historias. Entonces, la imaginación es como un músculo, hay que entrenarla. Entonces, si tú lees y tú inventas historias, al principio pues te será más difícil inventar historias, pero cuanto más lo hagas, más fácil resulta.
micrófono. En muchos de tus libros no has puesto dibujos. ¿Por qué en este has puesto dibujos? Bueno, es una cosa que tiene que ver sobre todo con cómo funcionan las cosas en el mundo editorial, ¿no? Normalmente se suelen poner dibujos en los libros que se consideran más para niños, porque se supone, además, si vas a los libros, por ejemplo, que son ya para bebés o para niños muy pequeños, es todo dibujo. Y luego a medida que ellos van empezando a leer, hay cada vez más letras y menos dibujos, cada vez más letras y cada vez menos dibujos. Entonces, se supone que la mayor parte de los libros que tengo publicados son juveniles. Entonces, los va a leer gente que ya sabe leer perfectamente que no necesita esos dibujos, ¿no? Pero hay una tradición en el mundo editorial que sé que los libros para niños normalmente llevan dibujos e ilustraciones. Y en este caso, pues en la colección Altamar, que yo sepa, todos llevan ilustraciones, ¿no? Los de esta edad, sí. Entonces viene a ser una cosa, si la colección lleva ilustraciones, el libro las llevará. ¿Más cosas? ¿Tú has ilustrado alguna vez un libro o solo lo has escrito? No, yo dibujo muy mal. Normalmente las ilustraciones se dejan a gente que se dedica profesionalmente a ello. Yo escribo de forma, o sea, mi profesión es escribir, es lo que se me da bien, y hay otras personas que ilustran libros porque saben dibujar muy bien, no es mi caso. Laura. ¿Podéis pasar el micrófono? Laura, ¿tú vas a escribir otro cuento? Sí. Bueno, si estás escribiendo otro cuento, ahora. ¿Cuentos no? ¿La voz de dónde viene? No sé, es que no sé quién está hablando. Es una pregunta magnífica. Es que hay dos micrófonos. Sí, hay dos micrófonos, pero es que de dónde suena. Vale. No estoy segura de haber localizado el micro, pero... Vale, ya. Hola. Sí, evidentemente voy a seguir escribiendo y tengo muchos proyectos en la cabeza. Tengo empezados. Pero no sé cuándo lo acabaré y es pronto para dar más datos. ¿Y de qué va? Mejor intento. Es pronto para hablar de eso. En tu página web yo he visto que tienes varios proyectos ya empezados. ¿Tienes pensado publicar alguno? A ver, para publicarlos primero hay que escribirlos. Y como su propio nombre indica, son proyectos, y entonces están en mi cabeza, la mayoría de ellos. Es pronto para hablar de publicar un libro que no se ha escrito. De hecho, hay mucha gente, es muy gracioso, porque hay mucha gente que me escribe y dice: yo quiero ser escritor. He escrito el prólogo de mi libro, ¿qué tengo que hacer para publicarlo? Para el carro, primero escríbelo. Entonces, las cosas que yo pongo en mi web como proyectos, la mayor parte de ellos, bueno, Mago por casualidad está como proyecto porque aún no es un libro publicado, pero lo quitaré de la sección inmediatamente cuando salga y lo pondré en la sección de libros publicados. Pero todos los demás, todos esos que aparecen como proyectos con nombres extraños, son ideas que están en mi cabeza, son historias que tengo en distinto grado de desarrollo. Por tanto, hasta que yo no tenga una historia de esas escrita y acabada, es pronto para hablar de publicación, ¿vale? Es que además ni siquiera sé si se va a publicar y cuándo, no sé ni cuándo no sé cuándo voy a poder escribirlos, ni cuándo los voy a acabar, ni nada. Entonces, no hay que empezar la casa por el tejado. Vamos un poco en orden, yo creo, porque si no, por filas. La tercera fila veo que estos dos que han tenido mucho tiempo con la mano levantada. Y el micro está aquí. Cuando empezaste a escribir los primeros libros, Mago por casualidad. A ver, Vamos a ir ¿puedes levantarte, por favor? Este chico es el que está haciendo la pregunta. Cuando empezaste a escribir los primeros libros como Mago por casualidad o todos los que nos has contado, ¿de verdad pensabas que algún día podrías llegar aquí, hasta donde has llegado? Para nada. Para nada. De hecho, cuando yo con toda mi ilusión decía que quería ser escritora, la gente se echaba las manos a la cabeza. ¡Uf! Con lo difícil que es publicar, te vas a morir de hambre, buscas un trabajo de verdad, este tipo de cosas. Estudia la carrera. Entonces, yo crecí siendo muy consciente de que probablemente jamás llegaría a publicar ningún libro y casi seguro no llegaría a vivir de esto. Lo tenía clarísimo. Entonces, claro, a mí la gente, ¿y pensabas que ibas a ser conocida y que te...? Pero es que ni se me pasaba por la cabeza, para nada. Entonces, a mí también me hace mucha gracia la gente que dice: yo sueño con ser escritor famoso. Yo, espérate. Eso es una cosa que pasa, es muy complicado y por eso es que yo en mi vida me había atrevido a soñar. De todos modos, debo decir que Mago por casualidad no lleva tanto tiempo escrito, Lo escribí cuando ya era autora profesional. ¿Más cosas?
Mira, en la tercera vamos a ir por orden. Estamos en la tercera fila. Aquí hay una... Este chico, levántate. Hola. Hola. Después de la saga de Isabel las Voladoras y 2 velas para el diablo, ¿has pensado en volver a ese género un poco más como más centrado en la actualidad o en un mundo, dejar la fantasía a un lado y volver a un mundo como más, sí, actual, más... A ver, espera que repase mi lista de proyectos. Que son una docena, ¿eh? Pues todos los proyectos que tengo, todas las historias que tengo en la cabeza son libros de fantasía. Hay alguno de ciencia ficción. Pero hay 1 o 2 que se desarrollan en la actualidad, que no se salen en mundos fantásticos. Un poco como 2 velas para el diablo, ¿no? Lo que pasa es que esos 2 en concreto todavía les falta. Vamos en la cuarta fila. No, perdona. Perdona. El viernes pasado se entregaron los premios Templis de las Mil Puertas entre los nominados a Mejor Novela Nacional, autoconclusiva. Estaba tu última novela, donde los árboles cantan. ¿Qué te ha parecido la entrega de los premios? Bueno, el resto de los nominados, los ganadores. Es que no pude estar. Ya, bueno, pero... Pues, a ver, lo que pasa es que de los nominados no... A ver, no los he leído todos, he leído algunos. A ver si recuerdo, porque es que... Sí, ese lo he leído hace poco. Y creo que había algún finalista en el mío que me gustaba un poco más. Pero eso son cuestión de gustos personales totalmente. Entonces, yo conozco a los redactores del Templo de las Mil Puertas, algunos de ellos, sé que además hacen una labor tremenda a la hora, en el fomento de la lectura, se lo toman muy en serio. Y entonces, pues, yo sé que la selección de libros todo eso lo hacen con todo rigor y bueno, pues me parece estupendo. Me parece estupendo. Además, en concreto, el libro ganador es un libro que prácticamente nadie conocía, que no tuvo promoción en su momento. Y me parece muy bonito también que tenga esa oportunidad de que se le dé un reconocimiento y que otras personas lo conozcan. ¿Cuál era? Estamos en esta fila. Tienes el micrófono. Luego te lo paso a ti. Hola Laura, yo quería preguntarte que has dicho que va a haber una segunda parte. No te voy a meter prisa en que ¿vale? La pregunta es, ¿en este libro podremos encontrar pistas de lo que puede haber en esa segunda parte? Si no lo creo, porque es que cuando lo escribí lo pensé como novela autoconclusiva, pero ¿sabes qué pasa? Que ya he comentado que para publicarlo en Gruño lo revisé y lo reescribí, ¿no? Hice bastantes cambios. Entonces, a medida que lo iba revisando y lo escribiendo, ya he comentado que aparte que me iba riendo yo sola, se me van ocurriendo nuevas anécdotas que podía haber metido, ¿no? Y nuevas historias y pensé, ostras, esto estaría muy bien. Hay que tener en cuenta que también hay varios años entre este momento actual y el momento en que yo escribí la primera versión de Mago por casualidad, ¿no? Entonces, un montón de cosas que podía haber puesto en esa historia y no las puse y pensé, ostras, podríamos haber hecho esto y lo demás allá, ¿no? Y luego también, en este tiempo también leí bastantes libros de caballerías por el tema de mi tesis y bueno, pues montones de anécdotas que podía haber puesto y no puse en su momento porque no se me ocurrieron, ¿no? Y entonces, efectivamente, luego seguí dando vueltas y pensé, sí que podía haber una segunda parte. Además es que es un libro que, teniendo como tiene una trama general, cada libro es como si fuera una anécdota distinta, ¿no? Entonces, se podría haber añadido más anécdotas y más historias y más aventuritas, no es una sucesión de aventuras. Y entonces tengo una idea para una trama general de una segunda parte, pero al mismo tiempo le podía seguir también poniendo nuevas aventuras de los personajes. Incluso tengo ya títulos, se llamaría Héroe por casualidad. Y tengo el punto de partida. Lo que pasa es que lo tengo que desarrollar y todavía no sé cuándo lo voy a escribir porque hay otros proyectos prioritarios. Lo tengo que poner en la web para que te subiese de proyectos. Segunda parte sí, me encargaré yo de recomendaciones. Sí. ¿Más cosas? Yo. Hola Laura. Vale, hola. De todas las anécdotas que nos has contado, todo el material inédito que tienes, que esas historias son para ti, publicadas o no, ¿no hay alguna que verdaderamente tengas una espina clavada de haber querido compartir y publicar? A ver, yo pienso que no, porque estoy en un momento de mi vida totalmente diferente y ahora en la historia digo, pues en su momento estaba bien, pero ya es que soy muy perfeccionista. El problema es que yo releo libros antiguos y digo, pues esto lo pondría de otra manera, pues esto es horrible, pues esto tendría que haberlo escrito de otra forma, entonces tacharía más que otra cosa, ¿no? Entonces, a ver, tengo mucho material inédito, efectivamente,
tengo algunas historias que las escribí para mí y que sin ninguna intención de publicarlas, pero luego tengo otros libros que en su día sí quise publicar y que no vieron la luz, y todo eso lo quiero poner en la página web. Hay en concreto una trilogía, porque cuando yo tenía 16 años escribí una trilogía, que se llamaba Lorris el Elfo, que no tiene nada que ver con Fenris el Elfo, aunque tenga un nombre parecido porque el personaje es totalmente distinto. Pero claro, es un libro que era mi primer libro realmente gordo, porque eran 3 libros en uno. Y ese sí tengo ganas de colgarlo en la web pronto, pero es que son muchas páginas a escanear y a revisar también, porque cuando escaneas las páginas luego salen con errores y hay que... no sé, ese me gustaría... Ya, pero me gustaría controlar todo el proceso, es que soy muy controladora con todo lo que tiene que ver con mi obra, y la gente que me sigue ya lo sabe. Pero bueno, no, sí, yo mi intención es ponerlos todos. Vamos, en orden, pasar el micrófono o iros pasando el micrófono. ¿Te inspiraste en otros autores para decidir que querías ser escritora? O... No lo sé. Hombre, es que hay que tener en cuenta que en la época en que yo empecé a escribir y a leer, los escritores eran un misterio. Yo sabía que a mí me gustaba mucho La historia interminable de Michael Ende, pero no sabía absolutamente nada sobre Michael Ende. La primera vez que vi una foto suya fue cuando se murió el hombre y pusieron una nota de periódico. Entonces, no eran figuras tan cercanas como para decir... Bueno, yo sé que hay autores que llevan muchos años visitando colegios, pero es que yo tuve la desgracia que a mí nunca vino ningún escritor tampoco, ¿no? Entonces, no era simplemente pues que yo leía y entonces me imaginaba que las historias que leía me pasaban a mí, pasé de ahí a inventar mis propias historias y tenía necesidad de escribirlas. Pero la figura del escritor para mí era algo... Yo no sabía cómo trabajaba un escritor, ni cómo se hacía, ni nada. O sea, no sabía qué es lo que tenía que hacer, simplemente cogía libretas y escribía. Y luego me enteré de que cuando empecé a participar en concursos, veía que te ponían que los libros tenían que estar mecanografiados y dices, bueno, pues los pasas a máquina. Entonces vas siguiendo un poco ese tipo de pautas, pero seguir el modelo de algún escritor en concreto, si es que yo no sabía nada de los escritores salvo la lectura de sus libros, ¿no? Y además yo leía mucho. Había épocas determinadas en las que pues igual leía muchos libros de un autor, pero luego pasaba a otro. No creo que tuviera uno en concreto. Siempre he dicho que mi libro favorito es La historia interminable, pero he leído otros libros de Michael Ende que no me han gustado tanto. Entonces, no sé si decirte que yo tengo como modelo a un autor en concreto. Hubo una época en concreto en la que sí seguía mucho a un autor que sigue publicando libros, se llama en español, se llama Jean-Marie Gisbert. Entonces, cuando yo ya sabía que quería escribir fantasía, me encontré con el hecho de que pues, las editoriales especializadas en literatura fantástica no publicaban autores españoles. Y un día me topé con un libro de fantasía, no de fantasía épica como puede ser Mago por la soledad, Memorias de Luz, sino una fantasía diferente, más inspirada quizá en Borges y en un tipo de, no sé. Y que me gustó muchísimo y estaba escrita por un autor español. Busqué más libros suyos. Y bueno, que leía mucho de Jean-Marie Gisbert, leía pues, no sé, además es que los propios títulos eran muy sugerentes, ¿no? Mi historia es la de Togland, El Museo de los Sueños, La Mansión de los Abismos, todos esos libros pues forman parte de mi adolescencia también, ¿no? Pero tampoco podía saber cómo sigues el ejemplo de ese escritor si no sabes cómo trabaja, Yo la primera vez que vi a Jean-Marie Gisbert, yo ya era autora de libros, coincidimos en los premios SM, donde coincide todo el mundo, y le dije... Además, coincidió que yo gané el premio Arcao por Porfiris Mundi y al año siguiente lo ganó él por El mensaje de los pájaros. Entonces yo fui toda emocionada a decir, es que, o sea, yo me considero seguidora de este autor en concreto, pero seguidora hasta qué punto. Yo pensaba, yo de mayor quiero ser como Jean-Marie Gisbert en el sentido de que es un autor español que escribe fantasía y le publican. Y además gana premios, y tenía el premio nacional y tenía, no sé, pero... no sé tampoco cómo hace él, cómo se organiza, cómo escribe, que no había tenido ningún contacto con él. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta que por prolífico que sea un autor, salvo que ese autor sea Jordi Lefabra, claro, estaba pensando, es muy difícil que después de leer toda su obra, o sea, que leas toda su obra y te quedes satisfecha, ¿no? O sea, yo cuando encontraba un autor, leía todos los libros suyos que encontraba, pero luego necesitaba más y pasaba a otro autor. Entonces, nunca he pensado decir, bueno, es que sigo este autor y solamente leo libros de este autor y este autor es mi referencia. Porque hay muchísimos autores, muchísimos libros interesantes y muchísimos libros, muchas historias que me hacían soñar, ¿no? No sé, decir, yo creo que va un poco por épocas.